Entonces, amados, vamos al continuar con el mensaje. Dios nos habla de muchas maneras, a ver cómo el Espíritu Santo nos ministra. Lo puede ir buscando el texto central. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Tenemos un tiempecito con este mensaje. Yo quería ayer estaba preparando un mensaje, quería hablar de la tentación, de qué es tentar a Dios y la tentación hacia nosotros, pero el Espíritu me dijo, no, todavía falta un poquito más de Hebreos 1. No es que yo estoy extendiendo mensajes, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero que todavía no lo he terminado. Y el Espíritu, y orando, Señor, ya permite terminarlo para empezar otra serie de mensajes. Y el Espíritu me decía, bueno, más tarde, ya como en las 12 de la noche, yo hablando con Dios, le dije, Señor, por fin lo cambio. No, es ese que te va. Y ahí me quedé. Entonces, Hebreos 1:1, Dios nos habla de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento, yo puse aquí el comentario, no lo voy a leer, la revelación a través de los profetas. Fue de muchas maneras, por incidentes, por guerras. Él a través de los profetas hablaba, sacrificaba pueblos, etcétera, etcétera, por historia, confrontaciones, usó salmos con proverbios, nos hablaba de muchas maneras. En la zarza la habló a Moisés porque el que le puso la boca el hombre, él habla. A Oseas lo casó con una prostituta. El profeta Oseas, uno de los profetas menores. En la Biblia, cuando usted escuche que profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, esos son mayores, no es que tienen más rango, porque en el reino no hay rango, sino que escribieron más extenso. Y profetas menores, Abdías, Ageos, Zacarías, Malaquías, Abacú, etcétera, etcétera. Oseas se considera un profeta menor. Entonces, Oseas, ¿cómo le habló? Porque él nos habla así. Cualquiera diría, ese no es Dios. Lo casó con una prostituta para enseñarle cuál es el dolor que siente Dios cuando la iglesia, que hoy en día se ha prostituido, la iglesia se ha acostado con muchas amantes, con los reyes y los príncipes, y fornica. El dolor más grande que puede tener un hombre, porque ahí le pisotean su honra y su dignidad, un adulterio, hermanos. Por eso que ahí me dijo una hermana en estos días, no le digas a nadie, despierte, hermano, que te va a contar algo. Una hermana me dijo que en Puerto Rico se está cometiendo feminicidio como nunca. Ella fue allá. Digo, ¿qué? Sí. Porque están concebir, que es Yachán, caliente, esas mujeres allá, al diente. Yo fui pastor en Puerto Rico por 2 años. Y el primer día, estamos en el espíritu, hermano, perdóneme que yo mencione naciones, porque Dominicana está así mismo y Colombia. No venga usted, aunque usted sea de esas naciones, usted no es de ninguna de esas naciones. Y yo soy oriundo de ahí, pero mi nacionalidad está en el cielo. Pero yo no puedo tapar la potestad de que se están levantando las naciones, eso no, aunque sea mía. Dominicana, Puerto Rico, Colombia. Usted va a un hotel a esta hora, los hoteles están llenos. Más fuerte eso del sexo que aquí, hermanos. Porque aquí se vive la vida muy rápida. Pero en Dominicana, en cada esquina hay un motel y siempre están llenos. Eso es una de adulterio. En esa discoteca, esa tragedia que pasó ahí, una hermana que nos visitaba de Dominicana hace poco, ella me dijo, Reynoso, esa noche, ahí eso se llena, es un centro de fornicación y adulterio. Y un adulterio provoca la ira de Dios. Y esa noche ahí había unas de adulterios. Cuando se desplomó el techo, que con mucho dolor, y me perdonan los dolientes tocar su sensibilidad. Pero ahí habían mujeres en su casa y encontraron la jipeta del marido en el parking.
Que yo no sabía que él estaba aquí, que murió bajo los escombros. Y me dijo esa hermana, que ella es de Dominicana, nos estaba visitando. Digo, una de adulterio esa noche. Ahí todo el mundo estaba cometiendo adulterio. Y mujeres también, casadas. Entonces en el Caribe, más que aquí para mí, no tiene que estar de acuerdo. Esa es una opinión personal. Más que aquí. Porque aquí el sistema, como se vive aquí, en los trabajos, etcétera, etcétera, no es como el Caribe y Latinoamérica, hermano. Venezuela, Perú, Chile, eso es caliente. Yachán, las mujeres se están ardiendo ahí. Y los hombres. Yo siempre tengo una teoría. Yo digo, le he dicho a ustedes, que si es muy nuevo sirviéndole al Señor, no lo dejé al varón solo al Caribe, hermanos. Y más si ves que es viajero. Porque le llueve a las mujeres. Me perdona hablar tan crudo, tan feo, pero me gusta hablar un poquito de la realidad. Le llueven, ¿no? Un aviso, una residencia, o una muchacha, una joven, se pierde allá. Yo digo, no, espera que madure, no lo envíe, es un peligro. Hay prueba, Egipto. Yo he visto personas nuevas en el Señor que cuando van a sus países, se lo traga el lobo y la ballena, amados. Ahí viene el calor, la cerveza, la discoteca, y se van al mundo. Y por eso yo le digo, no le envíe ahora, espera que madure más. Me perdona mencionarlo, el hijo mío, Ricky, cuando empezó a servirle al Señor, él quería República Dominicana, pero es un hombre maduro, hermano. Ricky, si Cristo viene ahora, yo no sé cómo él no está en el cielo, porque es un santo. Pero cuando él empezó, él quiere ir a Dominicana, dije, para allá tú no vas, porque hay que ser sabio. Aunque se ve, lady, todavía tú no vas, espera que madure. Para que se te vayan los ojos y empieza a ver a Sodoma y Gomorra, la llanura. Dije, para allá tú no vas todavía, hay muchas tentaciones. Muchas, uno las siente. Y cuando yo iba a Dominicana de vacaciones, yo sentía más tentación allá que aquí. Aquí no sentía ninguna tentación, pero allá sí. Mi entorno, la gente de antes. Y eso es lo que cualquiera cae y uno debe de cuidarse y ser sabio. Entonces así me decía la hermana que en Puerto Rico algo le llamó la atención. Es una de feminicidio, porque no hay algo que, hermano, eso es un peligro. El hombre, cuando se le nubla la mente, un hombre viendo a su amada en el lecho con otro, esa es su dignidad que está en juego, más que a una mujer cuando le son infieles, porque hay que ser realista y tiende a ser agresivo. Ahora un hombre de verdad tiene la capacidad, hermano, porque eso no te da derecho, aunque le sean infieles, a matar a nadie ni tocarlo. Hay hombres de dignidad y de carácter, le duele, bajan la cabeza y no le toca, le digo, me separo de ti ya. Pero no todo el mundo es igual. El hombre pierde la mente cuando le son infieles, porque el hombre no le gusta que le toquen su amada. Como es más frecuente la infidelidad en el varón, por la mujer lo tolera un poquito más que el hombre. Entonces en Dominicana hay una de feminicidio y en Colombia, hermanos. Y Dios, cayendo en el tema, sacrificó Oseas, porque ese es el dolor. Ese dolor, hay hombres que dicen, yo prefiero estar muerto y no salir con mi esposa y que alguien me diga que vivió con ella. Prefiero morirme. Ese es el peligro del adulterio, de la fornicación, de tu esposa, hermano. Entonces a Oseas lo casó con una prostituta. Eso no cabe en la mente de este evangelio moderno de hoy en día. Eso se llama sacrificio. Y le dio amor para ella y le dio hijos, una ramera, para enseñarle el dolor que él siente por la fornicación de la iglesia, que la iglesia se ha acostado con todos los príncipes y reyes de este mundo y ha bebido de todos los vinos y el cáliz de toda copa. Es una ramera esta iglesia moderna. Por eso Dios está disgustado con ella. Es una prostituta, hermanos. Una iglesia que se acuesta con todo el mundo.
Esta iglesia un domingo puede llegar una persona, un reggaetonero, y lo sube en el altar sin conocerlo. Yo una vez fui con mi esposa recién convertido de vacaciones a una iglesia y llegué por la mañana y desde que me vieron me subieron a predicar y nadie me conocía. Pregúntele a mi esposa. Y yo tenía como 2-3 meses en el evangelio. Ni conocía la sed de Cristo. Y nunca se me olvida, empecé a predicar ahí y comencé a hablar. Recuerdo yo que nosotros somos cartas leídas por todo. Recuerdo ese pensamiento. Me llegó ese domingo a las 10 de la mañana en esa iglesia. Yo andaba con mi esposa y Chaidi, que tenía como 6 meses. Creo que no, ella que tenía, ya tenía los ojazos muy grandes, tenía como 2-3 años, yo creo. Sabía demasiado ya, porque ella hablaba. Entonces, y con Chaidi, que era con la segunda, porque la primogénita partió. Me pusieron a predicar ahí, sin conocerme nadie. Bueno, como yo venía de Estados Unidos, y empecé a hablar de que somos cartas leídas por todo, y sin saber nada, en la carne. Eso se llama fornicar, hermano, porque que la iglesia, inmediatamente que usted trepa a alguien aquí sin Dios ponerlo, eso es vivirle la novia a Cristo. El que tiene la esposa es el esposo. Eso es manosearle la iglesia, sin Dios poner a alguien. Y yo no sentía que Dios me estaba poniendo, pero me vieron y cualquiera en la iglesia que llega lo ponen a dar un testimonio y lo trepan al púlpito y le dan el micrófono. Cualquier artista famoso llega y toca en el altar. Se está acostando con Raimundo y todo el mundo. Me perdona hablar tan crudo. Es una prostituta, hermano. Y Oseas sabe lo que es eso. Porque Israel fornicó con los ídolos y sacrificó al profeta Oseas, Dios, para que vea qué dolor siente él. Pues Dios hoy en día siente un gran dolor con la iglesia. Una gran angustia. Porque se hace de todo en la iglesia. Todo lo que se hace en el mundo se hace en la iglesia. Todo. Entonces hay momentos que Dios para hablarme, Dios habla así también, hermanos, como Oseas. Él me puede sacrificar algo en mi casa para hablarme algo. Dios no está hablando audible hoy en día. Pone en el corazón un pensamiento diario, pero también Él desata un evento, una acción, algo en mi casa para hablar. Él puede hablarme a través de una enfermedad, un quebrantamiento. Y me ministra. Una situación económica me puede estar hablando. Te estoy enseñando algo. Por eso que el cristiano siempre tiene que tener los oídos, no espirituales bien abiertos. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Es Dios hablando. Estoy muy soberbio, un quebrantamiento. Estoy muy altivo, una caída. Hay momentos que Dios me ha hablado con quebrantamiento. Digo, no, es que estoy muy soberbio, así mismo. Por eso que el cristiano tiene que vivir a diario con el oído bien abierto. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Estoy muy altivo, quebranto. Y nos habla de muchas maneras. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice aquí, no de una parte, de todo, por quien asimismo hizo el universo. Nosotros leímos Colosenses 1:15, que todo fue hecho por Él y para Él. Yo no lo voy a leer hoy. Él es la imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, porque todo fue creado por Él y para Él, sean cosas invisibles, tronos, potestades, etcétera, etcétera, para que en todo Él tenga la preeminencia. Todo el Antiguo Testamento
señalaba, dice Romanos, ¿se recuerda? El objetivo era Cristo. Todo el objetivo es Cristo. El Señor me puso esta mañana cuando me levanté leer, vamos a buscarlo, Lucas capítulo 4 versículo 16. Lucas 4, 16. ¿Cómo está el aire? ¿Se me están frizando? ¿Está bien? Porque cuando tienen frío les da mucho sueño. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret. Porque usted sabe que Capernaum y Nazaret eran ciudades de Galilea, porque Jesús nació en Belén de Judea. Fueron al mesón José y María, que esa fue una gran enseñanza, y no había espacio para el Rey de Reyes, y nació un pesebre de estiércol y de animales. Un pesebre más, un lugar lo que había eran animales y estiércol. Porque Dios en su providencia lo quiso así. El rey de reyes y señor de señores en un pesebre. Ni siquiera, hoy en día muchos han nacido en privados, hospitales, clínicas, pues Jesús no. Ni en el mesón había lugar para Jesús. Nació un pesebre. Entonces en Belén de Judea, por eso se crió en Nazaret. Enseñanza, porque Él nos habla de muchas maneras. Escogió lo peor, como nosotros. Él cogió lo vil, lo menospreciado, lo peor, lo más necio del mundo, que fuimos nosotros, para avergonzar lo que no es, para avergonzar a los fuertes, a los poderosos y a los sabios. Los vil, los menospreciados, y nos puso calzados, como dice Efesios, en las armaduras del creyente, los aprestos del evangelio, para guardar nuestras pisadas. Nos puso la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y nos puso el cinto de la verdad y el yelmo de la salvación. Eso es la propiciación que Él nos cubre. La coraza de justicia nos vistió de lino fino y el anillo, que es un sello. El rey, pero no servíamos para nada, y nos sentó a la mesa del rey a comer con el rey, como hizo David, que me trae al corazón el hijo de Jonathan, que era hijo de Saúl, Mefibosé, que la nodriza lo dejó caer y él estaba lisiado de los pies, discapacitado, nieto de Saúl, el rey Saúl. Y como el hijo de Saúl, Jonathan, murió, y para David serle fiel, que ese era su mejor amigo, se amaban, le cuidó al hijo, se lo prometió Mefibosé, y lo sentó a la mesa del rey. Y Mefibosé dijo una palabra ahí muy hermosa, dijo: pero ¿quién soy yo? Un perro muerto. Ese un muchacho tenía un complejo, hermanos, y una estima en el suelo ya. Venía de la casa real, de un rey, una casa del rey Saúl. Pero con el caos que pasó, que Dios desapareció a Saúl y murió en manos de los filisteos, igual que Jonathan. Entonces nada más quedó Mefibosé. Y él pensaba que David lo iba a matar, pero que David quería mucho al papá, lo amaba. Y David lo sentó en la mesa del rey. Que eso es un tipo de nosotros también con Dios. Veníamos destruidos, pero no nos dejó ahí, nos sentó en la mesa. Pero bonitas fueron las palabras de Mefibosé. Que él no dijo: yo me merezco todo esto porque yo me crié en la realeza, en la casa real. No. Dijo: ¿quién soy yo? Un perro muerto para sentarme en la mesa con el rey. Entonces Jesús escogió criarse en Nazaret, lo peor. La Biblia dice que había una fama en Nazaret, que de ahí nunca había salido algo bueno.
ni había salido un profeta nunca de Nazaret. Por eso no lo creían. El Sanedrín decía que de ahí no puede ser el Salvador del mundo, y escogió Nazaret, hablando de muchas maneras. A veces nosotros desde niños venimos en situaciones y Dios lo permite, hermano, pasan sucesos que no voy a dar detalles ahora. Y uno dice, pero ¿y por qué? Sufrimientos, dolores. Hay niños que Dios los pone, permite en su providencia vivir, que sean huérfanos, en un orfanato. Eso es terrible. Y crecen con esa curiosidad. ¿Cómo sería eso, tener un papá? Esa ausencia, una mamá. Dios hablándole, desde ahí preparándolo. A veces venimos de lugares los peores de nuestras naciones. Como yo me crié en el barrio más malo de República Dominicana. Para ese entonces ya no. Le llamaban Nazaret. Entonces Jesús, el sabio Dios, para una enseñanza, digo, no, yo voy a mover. Nací en Belén de Judea, que es mejorcito, de más estatus, pero yo voy a salir de Nazaret, que de ahí nunca ha salido nada de ahí. Y va a salir de ahí, de Nazaret, el Salvador del mundo. Lo peor, de ahí, eso nunca ha dado nada bueno, Nazaret. Y de ahí salió el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más grande que ha pasado en este mundo salió de Nazaret. De lo peor, lo mejor. Porque Dios trabaja, Dios es así. Por eso que a medida que vamos caminando con Dios, los vamos conociendo, creyendo y entendiendo, hermanos. Dios no le está haciendo algo. Él está obrando su perfecta voluntad en mí, en mi vida. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Él obrando su perfecta. Desde niño él empieza. Usted diría, no, que eso es el evangelista. Por eso yo creo en la lección y soy enamorado de ese enseñanza. El domingo que yo me convertí en la iglesia, desde que nace, desde el vientre de la madre, Él es tu Dios y es mi Dios, y desde ahí Él está tratando contigo y conmigo. Y son muchas cosas que desde niños, que ahora que ha ido madurando, usted y yo hemos entendido. Ahora I understand now. Yo recuerdo cuando tenía 7 años, oh sí, me estaba enseñando, me estaba hablando. Eso no es ahora, hermano, cuando Él se te revela. Dios desde el vientre es tu Dios y mi Dios. Y no desde el vientre, antes de la existencia del mundo. Porque todo, hermano, con propósito y plan. Un plan perfecto, divino, un diseño celestial. Dificultad en el parto, se iba a morir. Dios estaba hablando ahí. Oposición. Por eso es que Dios escoge cosas que no caben en la mente humana, porque para mí en lo natural y los pastores modernos de ahora, yo diría, pero ¿cómo tú me vas a escoger que yo me quiera en Nazaret? Eso es muy malo. Eso no sirve, eso es de la plebe, perdóneme, no estoy hablando de manera despectiva. Criarme en un lugar de la high. Pues yo soy el rey. La mente humana, hermanos. ¿Cómo es que las iglesias de hoy en día hablan? No, los pastores. No, a esa iglesia yo no voy a ser pastor. Ahí no hay 7 gatitos. No, tiene que ser una iglesia grande de mármol, suntuosa. Varilla y cemento. Un reino de varilla y cemento. Dios no trabaja así. Él le da gracia a los humildes. Las iglesias los domingos, cuando el apóstol en esos concilios va los domingos, usted la ve, no cabe en la gente llena a ver el apóstol. Y necesariamente porque es el apóstol, Dios no tiene que estar ahí.
Quizás el día que hayan 5 gatitos y está el hermanito humilde y sencillo, ahí es que Dios se glorifica. Tampoco es voceando, que es un método para manipular la gente. Que yo no puedo, hoy en día usted no puede ver una gente tranquila. Es voceando. El Señor, pegarle la ofrenda y porque eso es para marearte, hermanos. Marear las gentes y hacer ambiente, fuego extraño. Yo ahora estoy voceando por la unción del Espíritu. Pero esta gente no pueden hablar bajito nunca. Siempre es una constante arriba, desde que empiece voceando hasta que termina. Cuando están enseñando a las personas a predicar, les dice siempre para que baja la voz, sube, la ten alta y baja. En esos seminarios que enseñan a predicar, lo que se llama homilética. Ellos dan esa clase. Una buena homilética es como un electrocardiograma que va subiendo y baja. Entre veces baja el tono para que la gente no se canse. Después tú lo subes y todo es calculado. Ahora, si yo subo la voz por la unción del Espíritu, eso es otra cosa. Another thing. ¿Está bien, Chaidi? Eso es otra cosa. Pero que yo me ponga, hermano, que yo tengo que hablar, vocear para que crear ambiente. No, güey, José. Así no. A veces yo veo estos líderes carismáticos los domingos, hermano, que a mí lo que me pone nervioso. Señor, y no están diciendo nada. Él está aquí, y repitiendo lo mismo como un papagayo siempre. Que sean gratos los dichos de nuestros labios y la meditación de nuestros corazones delante de ti. Hermano, aplaude, 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 aplaude. Eso hacer ambiente, eso no sirve así, hermano. Eso no quiere decir el Espíritu Santo. Por eso antes yo caía fácil en eso, pero ahora, hermano, yo he tenido situaciones que a mí me han dicho, respetando. Digo, no, en esa actividad va a pasar algo grande. Digo, ay, yo no se lo digo a la persona para que no se ofenda. Yo me digo, no, yo no me muevo. Esa gasolina no es para mí, yo no me muevo así. Y así los hermanos que adoran también. Y si no pasa nada, te va a frustrar. Y también te va a haber provocado, como ya anunciaron que va a pasar algo grande y no se está moviendo nada en la alabanza, tú vas a querer introducir fuego extraño. Digo, no, yo tengo que hacer ambiente para que pase algo. Pero cuando me vienen, no, en ese día va a pasar algo grande. Babilonia, hermano. Yo no estoy esperando más nada, solo que Cristo venga ya. Porque lo más grande que pasó en mi vida fue cuando Él se me reveló. ¿Quiere algo más grande de ahí? Ya no le será dada señal, sino la del profeta Jonás. O no te sirve y no me sirve Cristo. Pues entonces cuando me dice, va a pasar algo grande, digo, no sirva. Tranquilo, ese día que el Espíritu Santo, la fiesta es de Él y Él haga lo que quiera. Yo voy ahí, yo soy el burrito, yo voy a ir y me siento ahí sin esperar nada. Ya Él me lo dio todo, el cielo. Y hay una fuente en mí que salta como agua viva, el Espíritu Santo. Me pongo a adorar. Yo siempre le digo a los hermanos, a los salmistas de aquí del altar, nunca vaya con expectativa. Aunque la gente esté durmiendo, ponte a adorar tranquilo así. No tiene que vocear mucho, tranquilito ahí. Hay una fuente en mí. Y el Señor se mueve así. Él le da gracia a los humildes. No tiene que estar el apóstol tampoco ahí. El gran apóstol. Porque siempre le llaman gloria a todo. ¿Tuviste que gloria? Eso fue mucho ruido. Mucha espuma y poco chocolate, como dice el refrán. Eso es espuma, hermano. ¿No has visto la cerveza cuando la gente la ella que hay un poquito y se llena de espuma, bien fría para los que beben aquí?
se le hace la boquita agua. Reprendo al diablo. Y espero en Dios que aquí, yo creo que ustedes se ven muy santos desde aquí. Entonces, y siempre cuando usted esté orando, ministrando, tranquilito. Yo no tengo que impresionar a nadie. Si no pasó nada, no pasó. Si nadie dijo amén, no problem. Es a mi Dios. Entonces eso es una tremenda bendición. Pues yo lo estoy viviendo ahora. Yo no la vivía antes. Vivía con una resaca, un dolor de cabeza, porque cada vez que esperábamos esos números 7, 7, 7, 12 y no pasaba nada, nunca más, porque Dios no puede ser burlado. Dios no se va a dejar mover, dirigir de ti y de mí, y que yo lo irrespete. Eso es tentar a Dios, hermano. Pero usted sabe lo que es tentar a Dios. Yo venir hoy aquí, poner algo que Dios no quiere hacer y obligarlo a hacerlo. Eso es probarlo. Sacarlo de la casilla usando ese lenguaje. Yo no puedo hacer eso, hermano. Si yo no lo quería hacer, él no es mi siervo. Yo soy su siervo. Como dice el siervo Luis Alberto, perdona mencionarlo, no me ajore. El siervo no me ajore, no me ajore. No, la iglesia, hermano, hoy en día de los domingos por la mañana le están torciendo el brazo a Dios. Dame, dame, dame. Todo es dame. No le dan nada a Él. Y Él dijo, dame tu vida. No, dame, dame, dame. Y todas las oraciones. Ay, Señor, que mira, que págame las deudas. Ay, mira, Padre, dame esto, dame aquello. Ay, Padre, ay, en el nombre de Jesús, amén. Espérate, Padre, que me falta otra cosa, el carrito, Señor. Tú sabes, Padre, que estamos aquí. Entonces, Lucas 1:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado para él hablar y tremenda enseñanza donde se crió. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Tremenda palabra esa. Ese sábado, como se le llama el sábado, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él estaba ahí porque a mí me hubiese gustado como estar ahí, hermanos. ¿Y usted? Porque hoy en día, por lo regular, cuando aquí han venido apóstoles, cuando esos apóstoles entran por esa puerta, hermano, eso es. De aquí nosotros, que para mí eso fue un pecado, porque el Señor me redarguyó, el Espíritu Santo. El culto aquí empieza a las 2 y el apóstol llegó a las 4. 2 horas, todo el mundo sentado ahí esperando el apóstol. Y no empezamos el culto hasta que él llegue. Gran pecado es eso. Y estaban los hermanos muriéndose. ¿Y qué hacemos? No hay que esperar. Porque llegó tarde el apóstol. El ungido de Jehová. Hermano, las 2 de 2 está bien media hora. 2 horas esperando al líder. Porque uno no se atrevía a empezar sin él. Así son las iglesias, hermanos. La dirigen los hombres y hacen con ella lo que quieren. Yo una vez estaba en Puerto Rico, como eran 2 iglesias, la que yo pastoreaba, que estaba en Yauco, y otro lugar, a 40 minutos, Juanadía. Y ese día en la otra iglesia, los cultos eran a la misma hora, a las 10 de la mañana, creo que 10. Y se fue la energía eléctrica aquella. Y me llamaron, me dijeron, Reynoso, era por la mañana los cultos, la iglesia que yo pastoreaba. Reynoso, detén el culto, empiézalo tarde,
porque nosotros vamos con todas las iglesias para allá. Entonces yo le dije, bueno, si ustedes vienen para acá, unieron las dos iglesias ese día y tuvimos que esperar. Ese día ya yo me estaba desesperando porque ya habían pasado como media hora, por lo menos ahí fue menos tiempo. Yo recuerdo 40 minutos tarde empezamos. Entonces yo lo que cogí fue estoy delante de Dios. Yo empecé a la hora. Dije, no, yo no me voy a llevar a estas gentes. Que ellos lleguen cuando quieran. Aquí lo hicimos, aquí cometimos ese pecado. Como 2 horas duramos hasta que llegue el líder, el ungido. Bueno, allá yo lo que cogí fue, yo empecé el culto, le dije al hermanito a Pedro Iván, que Dios lo bendiga, me gustaría un día verlo. Le dije, Pedro Iván, empieza a adorar. Entonces cuando él y las gentes, la otra iglesia no ha llegado todavía. Venían en todos los carros las millas y llamando y adoramos, y ahí yo empecé a predicar. Y entonces yo dije, no, pero déjame ya aprovecharme ahora y predico yo, y ahí empecé como a predicar. Después cuando llegaron ellos, se sentaron ahí tranquilitos. Ahí nosotros no nos dejamos dirigir, salió mejor. Porque es que la iglesia no puede depender de un hombre, amados. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que venimos a adorarlo. Eso de el horario en las iglesias, sin ser fanático, pero eso es obediencia. En el reino Dios trabaja con la obediencia. ¿Por qué usted viene y yo los miércoles aquí? A propósito, hermano, un misil para los buscapiés. No sea dominguero, hermano. No mire el que está al lado. No mire. Hermano, el Señor vino demasiado lejos a salvarte a ti, a mí. Dale todo. Dale tu vida al Señor. ¿Por qué venimos aquí los miércoles? A veces que enfermo. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia. Siervos obedientes. Es hermoso un hombre obediente y una mujer a Dios. Aquí estoy, Señor. Como dijo Samuel, heme aquí que tu siervo oye. A veces un día antes del culto yo me da el flu, el virus y, ay Señor, sáname porque quiero ir tengo una cita. Porque hermano, para mí un culto a Dios no es cualquier cosa, es una cita con el Señor. Así cuando mi ex novia, que hoy es mi esposa, cuando llegaban los sábados que estábamos en Amorío, yo iba a verlo, ese día yo estaba emocionado, pues así es un culto, una cita. Es una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que te hizo y me hizo. Entonces para mí no es cualquier cosa. No puedo faltarle esa cita, al menos que esté muy enfermo. Y siempre tenga pendiente, hermano, que a la hora del culto es el día que te va a poner más mal y más malo. O sea, que si es por enfermedad, no deje de venir por eso. Porque siempre a la hora del culto es que te va a dar cólico, gripe y aquello, más cansancio. Ese día a la gente le da un cansancio que no puede ni pararse de la cama. Entonces no va a venir nunca a los cultos. Hebreos dice, no os dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, amados, para ser siervos obedientes, pero por amor. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, que ahí para ese tiempo no tenían capítulos los libros, por eso
aquí narrando el niño Lucas. Él dice, el libro de Isaías, no dijo el texto, porque esos fueron unos cristianos, le dieron una bendición a la iglesia, le pusieron texto y versículo para uno poder buscar los textos en la Biblia. Y habiendo abierto el libro, y que fue Isaías 61, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Tremenda palabra ese día. Yo no sé, pero en esas sinagogas que se celebraban los cultos los sábados, no, ese fue el culto más glorioso para mí. No crea, el templo de Salomón fue glorioso, pero yo no lo creo como el segundo, que se dice que era una sombra del primero, el que restauró Zorobabel, Herodes y Josué y Nehemías. Porque ahí entró Cristo, hermano. El mismo Señor entró al segundo templo. Y aquí, hermano, este fue el culto más glorioso que ha habido en esa sinagoga. Porque mire quién fue el predicador, el maestro de ceremonia, el dueño, el mismo Jesús. Yo imagino que unción había ahí leyendo las escrituras. Y él, manso y humilde. Llegó ese día, Jesucristo hablaba más arameo, se dice, que hebreo. Cuando llegó a la sinagoga, yo imagino esos fariseos en la puerta, él en arameo. Usted sabe, ¿alguien sabe hablar arameo aquí? Cuando entró a la puerta, le ábrase. Porque así que hablan hebreo y como hay cosas más difíciles. Yo entiendo mucho inglés, hermano, pero en el avión, cuando están, si tengo y Mari, ¿qué fue lo que dijo? Arepa. Por eso es que me gusta, hermano, el dominicano, plátano y ya, yuca y batata. ¿Verdad, Naomi? Aguacate, ya. Ahí no hay que estar de que es aguacate, hermano. Y entonces, humilde, se sentó ahí tranquilito. Y empezó a leer Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿A quienes ungían? A los reyes, a los profetas y los sacerdotes. Aquí el Rey de Reyes. Porque tenía que pasar todo el proceso, vindicarse la justicia en él. Por eso nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. A un líder de la iglesia, los ancianos tienen que orarle. Eso es ungirlo y presentarlo. Pablo le puso la mano a Timoteo. Aviva el don y el fuego que hay en ti por la imposición de las manos. No hago una doctrina con imponer manos. Eso fue Pablo. Yo no soy Pablo ni usted. Pero el liderazgo en la iglesia, cuando Dios, no usted ni yo, Dios, aparta a alguien, uno le pone las manos. Señor, lo presentamos para ti. Ahora, no empiece, hermano, con el aceite de oliva. En esas iglesias yo iba me perdonan la publicidad, a Home Depot, hermano, cada 15 días compré un galón de aceite así. Todo el aceite, te dañan toda la ropa con un manto y te lo echan encima. Hermano, póngalo un poquito así. Porque ellos creen que si mientras más aceite, eso te vas a santificar. Se pone más malo uno. Yo recuerdo, a mí, nunca se me olvidan, un familiar mío que era la novia, la esposa, la mujer le fue infiel y el hombre le quería matar. Y vino la mamá de él y le dijo, ella era cristiana, ella pentecostal, y empezó: en nombre de Jesús, espíritu de deceso, Señor, bendícelo. Y cogió el aceite de oliva y se lo estaba echando encima y yo vine corriendo. No le eches ese aceite, es muy caro, échale mazola o el castrol, hermano.
Pero oliva, ese aceite carísimo, nene. Todo el aceite de oliva, esas iglesias hay que comprar. Yo iba a comprar aceite quincenal, un galón así, porque todo el aceite se abastece ahí. Porque han cogido eso como un fetiche. Como hizo Israel con la talí y la filateria, un fetiche, un amuleto. Y las iglesias están llenas de amuletos. Ah, no, que este fue el reloj que se detuvo en tal año, que este incienso, lleno de imágenes las iglesias. Entonces ellos tienen un desorden. Se puede ungir una persona, pero todo es aceite, aceite, aceite. Entonces aquí el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados son los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? No está hablando de dinero ahí. Pobres de espíritu. Nosotros, allá hay ricos económicamente y pobres económicamente. Los hijitos, ahí estamos incluidos tú y yo. ¿A qué vino Cristo? Por eso hay que exaltarlo, a dar buena noticia a mis hijitos, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazones, hermanos. Y estamos bien destruidos y nos ha ido sanando. Nos ha vestido de lino fino. Restauración, sanar, sanidad del alma. Contaminado, dañado estamos. Yo llegué al Señor destruido, hermano, destruido. Llegué vestidito así, no lleno de harapo, pero estaba destruido a mi alma. Ya yo no quería ni vivir más. Estaba rodeado de muchas gentes, muchos amigos, pero me sentía solo. Me faltaba alguien muy importante, porque hay un hueco que Dios te hizo a ti y me hizo a mí, que solo lo llena de Él. Eso es de Él. Pero me faltaba eso. Me sentí en salud para ese tiempo. Sí, tenía crisis de ansiedad y de estrés, de mucha incertidumbre, pero no tenía mucho problema tampoco. Gracias a Dios que me guardó, porque por lo regular uno acude a las drogas, de no acudir a los estupefacientes. Pero me sentía solo, rodeado de muchas gentes. Y yo decía, pero esto es la vida, fiesta de la casa, el trabajo, del trabajo, la casa. Esta es la rutina del hombre cuando se casa. Y a veces después vine para acá y viviendo aquí lo mismo, fiesta y fiesta y fiesta, bebiendo ron sin bañarse. Porque en la casa de la familia de mi esposa, en esa familiar, en las casas, hacían muchas fiestas todos los sábados. Y yo decía, ¿cuándo es el próximo party el sábado? En Manhattan usted ve esos edificios se llenan de alcohol y de gentes bailando en los edificios. Le piden permiso a los vecinos por el ruido que van a hacer. Y eso ya me estaba agotando. Yo decía, pero esta es la vida. Beber, bailar y el lunes la resaca. Y el próximo sábado a lo mismo, hermano. Un día fui, me perdonan citar el nombre, a Estudio 84 en New York, una discoteca con mi esposa. Ese día le iba a presentarse mi hermano, él se llama Israel Casado, que toca de una orquesta merenguera. Y ese día él iba a tocar allá y yo fui con mi esposa. Y para ese tiempo yo ganaba, hermano, en la factoría $95. Te estoy hablando en los 90, semanal, hermano, 95. Y cuando voy a Estudio 84, por un pote me cobran 125. Entonces estando ahí con mi esposa, ¿te recuerdas, mi amor?
Y estando ahí con ella, porque usted sabe, cuando yo antes en el mundo, de que uno se da un trago, como está pasando estos políticos de Colombia, que parecen borrachos de cantina, ellos hablan con poesía, no, porque yo, mi pueblo, y de Dominicana. Entonces, un traguito empezaba a darle poesía a mi esposa. No, mi amor, yo me pierdo en tus ojos, que esto. Entonces viene un músico que toca a mi hermano y se sentó ahí y cogió la botella y se lo bebió, hermano, 1 minuto. Cloc, 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 cloc. Ay, yo no voy hay que comprar otra, $125. Y yo me ganaba 95 en la factoría. ¿Y qué es esto? Yo que quería durar aunque sea 2 horas aquí, y este hombre se bebió todo ya. Y me quedé ahí sin nada, con los vasos vacíos, para ver a mi hermano tocando. Pero cuando yo salía de esos sitios, hermano, qué tristeza, una agonía, no se lo quería decir a mi esposa, pero una depresión. Y después el lunes para la factoría en Downtown, la 34 que trabajaba, airado. A veces me decía, Reynoso, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada. Esa es la vida allá afuera. Y no hay paz, no hay gozo. Es un gozo de minutos, hermanos. De un ratito, amados. Y al otro día depresión, angustia, ansiedad. Pero cuando llegué al Señor, hermano, Él me empezó a sanarme el corazón, a enseñarme. Yo no conocía el amor de Cristo y empecé a conocerlo. Porque es una persona, a hablar con Él, a caminar con Él. Y esa pasión fue aumentando cada día más. Por eso Él es mi todo en mi vida y en la tuya. Yo no lo conocía, hermano. Y tuve un encuentro personal con el Señor. Me lo presentaron, el Espíritu Santo. Mira, conócelo. Le dije, nice to meet you. Es un placer conocerle. Y le dije, voy a caminar contigo, no te voy a dejar. Y no me sueltes nunca. Hasta el fin del mundo, hermano. Y he tenido momentos difíciles, he perdido el conocimiento y de enfermedad. Y siempre lo clamo a Él, Señor, Señor, Señor. Hermano, no espere que para servirle al Señor un conflicto, que esté abatido y que se termine las fuerzas, ni que esté intensivo. Sírvele ahora, hermanos. Entréguese al Señor ahora. Hijo mío, dame tu corazón, dale la vida al Señor. Déjelo todo por Él, vale la pena. No es negocio, pero es el mejor que usted puede hacer en este mundo. Servirle al Señor, que es el todo en tu vida, el primero y el segundo, el todo en mi vida. Y desde ese día Él empezó a sanarme. Y yo veo, hermanos, el mundo antes lo vi oscuro, de muchos colores, como un arcoíris. Todo me cambió. Todo me ha cambiado, con muchos problemas, pero todo cambió. Y empezó a sanar el corazón. Todas esas heridas, amarguras, empezó a sanar. Porque aquí dice a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos. Y vista a los ciegos. Éramos ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Estábamos bien oprimidos. Cada quien aquí tiene una historia, una crónica que contar. Y esa es mi crónica. Y la tuya tiene que ser más hermosa que la mía, seguro. Es tu crónica, tu historia con el Señor. A predicar 19, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro de Isaías, lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Yo voy a leer ya para terminar el libro que leyó Cristo, otra vez, leerlo de nuevo. Isaías 61:1, vamos a buscarlo, que fue el que él leyó ahí en la sinagoga. Isaías 61:1, y ahí terminamos. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, ese fue el libro que leyó el maestro. Por eso ese profeta, hermano, es grande. Por usar esa palabra, lo único grande es Cristo. Hermano, porque yo no sé usted que el Señor, el Dios que hizo el mundo, con un escrito que es del Espíritu Santo. Y para mí es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Porque ese fue el más mesiánico. Porque él leyó Jesús podía leer a Jeremías, pero cuando Isaías estaba escribiendo ese texto, 1000 y algo años antes de Cristo venir, había una unción del Espíritu, y ese fue el mismo que leyó el maestro hace 2025 años en la sinagoga, a Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, Él es el gran consolador, a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Esos somos nosotros. No hay algo más firme que un árbol y más cerca del río. De justicia. Nuestra vestidura es de justicia. Árboles de justicia. Y plantío de Jehová, porque Él es que nos plantó. Él es que nos está guiando. Somos de Dios. Para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Usted lo sigue leyendo eso en su casa. Y escombros de muchas generaciones, Reina Valera 60, yo leí. Vamos a terminarlo hasta aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos consejos. Muchas gracias. Ayúdanos siempre a darte el primer lugar a ti y escribe estos pensamientos en nuestros corazones. Los hermanos que vayan a partir, llévalos bien. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento muy agradable en armonía con los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.